Capítulo 11. Una figura voluminosa, de unos 6 pies de altura, aterrizó ligeramente en el alféizar de la ventana de la oficina del Hokage. Apenas se hizo un sonido y solo el suave "wumf" fue escuchado por el ocupante individual dentro. Ah, Jiraiya-kun. Por favor, siéntate, tenemos mucho que discutir. El shinobi vestido de rojo y verde frunció el ceño. ¿Era esa forma de saludar a un estudiante que había estado en una misión peligrosa durante 2 semanas? Saltando ligeramente de su percha, Gama Sennin, de anchos hombros, se dejó caer sobre una silla de madera de respaldo grueso frente al escritorio del Hokage. ¿Qué necesitas, sensei? Sarutobi Hiruzen se frotó la frente con cansancio. No sabía cómo expresar lo que necesitaba decir. Primero tendría que obtener el informe de Jiraiya. Escuchemos cómo fue su misión primero. El ceño de Jiraiya se profundizó. El Sandaime estaba en evidente agitación, prácticamente explotaba de todas sus características. Sus movimientos de manos preocupados, su mirada temblorosa y su torso tembloroso. Obviamente, algo pesaba mucho en la mente del anciano Hokage. Dejando a un lado sus pensamientos, respondió a su antiguo maestro. Seguí el camino de regreso como lo ordenaste. Como sospechábamos que Orochimaru había formado su propia aldea con el nombre de Eden Sound. Traté de infiltrarme en el lugar, pero Rise Country ha estado alborotada durante aproximadamente una semana y no tengo idea de por qué. De todos modos, hice un gran avance. Cuando Jiraiya mencionó Rise Country, la tez de Sandaime palideció aún más, y Jiraiya no era de las que se perdían los detalles. ¿Qué sabía Sarutobi que él no sabía? ¿Y Reza, cuál fue este avance? Jiraiya se movió un poco, su mirada se dirigió a la puerta y luego volvió a la cara de su sensei. Entendiendo la pista, Sarutobi tocó el conjunto de sellos de bloqueo en la superficie de su escritorio. Aunque Jiraiya usaba sellos de manera tan regular, no pudo evitar sentirse asombrado cuando la hermosa red azul del delfinio se iluminó en una cacofonía de color, extendiéndose en todas las direcciones de la habitación como una telaraña antes de finalmente regresar a la tinta negra con la que habían sido escritos. Los sellos realmente eran un arte que ningún otro campo podía igualar y una vez más se le recordó que, a pesar de todo el tiempo que había tenido que usar, al final valió la pena, al menos para presenciar el momento en que se utilizó la matriz. Una vez que el brillo se apagó, volvió su mirada a su líder. Lo rastreé lo más lejos que pude. Ninguno de los espías tenía información detallada, pero Akasuna no Sasori apareció varias veces, así como cierta organización. ¿Una organización? Jiraiya sonrió de mala gana. Sí, aunque eso fue todo lo que pude conseguir. En algún momento, Orochimaru era parte de esta organización, pero son un grupo sombrío. No había indicio de un nombre u objetivo y no tenía a dónde ir. Allí. Hiruzen se recostó, su mano derecha una vez más masajeando su frente. Este ya no era su trabajo. Era demasiado viejo, la política estaba cambiando de una forma que nunca antes había experimentado y todavía estaba la situación con Naruto. ¿Algo más? Jiraiya se encogió de hombros. No es que pudiera encontrarlo. Como dije, parecen estar escondiéndose de manera bastante efectiva. Jiraiya observó pensativamente mientras el viejo Hokage volvía su mirada hacia la ventana abierta por la que había entrado. Admiró a su sensei por eso. Era tan viejo y, sin embargo, casi ningún otro shinobi sostenía una vela por su fuerza y resistencia. Se podía contar con él para tomar una decisión sensata en casi cualquier situación. Pero la información que Jiraiya le había dado no era lo que obviamente estaba molestando al marchito Hokage. Era algo más, algo no relacionado con su misión. ¿Qué pasa, sensei? Sarutobi esbozó una pequeña sonrisa. Típico Jiraiya, podía leerlo como un libro cada vez que tenía un problema. Sarutobi nunca olvidaría el día en que su equipo pasó la prueba Genin. Jiraiya había conservado su naturaleza tranquila y, sin embargo, se convirtió en uno de los shinobi más fuertes del mundo. Al menos tenía una salida para las preocupaciones que nublaban su mente. De lo contrario ya se habría vuelto medio loco y habría roto algo. Hace aproximadamente una semana y media, un equipo de 3 hombres de Chunin enviado a Kumo para mediar con el Raikage sobre el truco de Naruto informó que habían visto al joven Naruto moverse hacia el norte desde el Valle del Fin. Le tomó un momento registrarse en la mente de Gama Sennin, pero cuando comenzó a darse cuenta de las implicaciones de la declaración del Sandaime, una expresión de horror descendió en su rostro. Pero eso es, la habitación estuvo en silencio por un minuto. Fue Jiraiya quien sugirió lo que tenían en mente. ¿No piensas? Sarutobi asintió lentamente. De ninguna manera, Jiraiya respiró.
No puede ser, si lo que dijiste es verdad y, de hecho, parece algo que Naruto podría causar debido a sus acrobacias internacionales anteriores. Jiraiya hizo una mueca ante eso. ¿Por qué todos sus aprendices eran tan locos temerarios? Pero si lo atrapan, los ojos de Sarutobi brillaron a la tenue luz de la oficina. Llegue a tiempo. No tiene otra opción. Si Orochimaru pone sus manos en el Kyuubi, tendremos la peor situación posible en nuestra puerta dentro de un año. Jiraiya asintió sombríamente. De pie, saltó a la misma ventana por la que solía entrar y se agachó para saltar una vez más. Jiraiya, el shinobi más joven, inclinó su cabeza hacia un lado, su ojo izquierdo visible para el viejo Hokage. Entonces esto es en lo que se había convertido el Hokage. Como su nombre sugería, una mera sombra de su antiguo yo. Estaba sentado demacrado, su rostro marchito cubierto de sombras, sus mejillas apareciendo estiradas y fatigadas. Lo máximo que podía hacer, incluso después de una semana y media, era esperar a que regresara su estudiante, mientras que el legado del Yondaime Hokage podría estar en peligro mortal. Jiraiya reafirmó su convicción por nunca convertirse en un Hokage. Nunca permitiría que su moral y sus opiniones se torcieran y corrompieran por el atractivo del poder. No importa qué. Hazlo a tiempo. Jiraiya se giró y se lanzó a la noche. El mundo se había vuelto peligroso una vez más para un Uzumaki Naruto. Durante los últimos 2 días, se vio obligado a esquivar numerosas patrullas y Shinobi lo envió a buscar la fuente del día de la humillación de Oto. Eso casi había causado la captura del joven rubio en las primeras horas del día anterior, después de que un escuadrón de Chunin de aspecto hosco describiera su broma a gran escala de esa manera, casi explota las tripas restantes. Uno ya había estallado de reír tan fuerte. Naruto no pudo evitar recordar sus primeros días en Konoha, días que solo quería olvidar. Le recordaba a esconderse en su juventud, temeroso del desprecio y las expresiones de asco y miedo que se dirigían hacia él cada vez que se aventuraba desde el orfanato donde residía. Recordaba vívidamente huir en la depresión, esconderse en el bosque a las afueras de la aldea, cualquier cosa para alejarse de los ojos que parecían mirarlo donde quiera que fuera. Pero esto no era lo mismo. Esta vez el odio estaba justificado. El primer equipo de ninjas que había salido de las cavernas subterráneas de la aldea oculta del sonido parecía tener un picor perpetuo. Naruto concluyó que la harina de maíz no debe ser muy saludable para la piel. Sin embargo, la frecuencia y el número de shinobi aumentaban a medida que el día se convertía en noche. Parecía que Orochimaru no se iba a sentar y tomar su humillación como un hombre. Naruto rió suavemente ante ese pensamiento. No era como si fuera un hombre en primer lugar, usaba aretes, sombra de ojos y tenía el pelo largo y femenino por el amor de Dios. Tener tantos ninjas después de él fue difícil. Nunca había tenido que esconderse por la cantidad de tiempo que estaba siendo forzado esta vez. En Konoha, casi todos los que tenían algunas células cerebrales sabían que solo había una persona que podía sacar algo tan audaz como eso sin ser atrapado, pero obviamente no era Konoha. Mirando a través de los huecos en el arbusto en el que se había situado, vio a otro grupo de shinobi que pasaba rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al ninja de plomo con una chaqueta negra, el cuello levantado y una bolsa en la parte inferior derecha del frente. Era un Jounin, eso lo sabía Naruto, y si Orochimaru había decidido enviar a Jounin, significa que había subido la apuesta en este juego de gato y ratón. Como siempre, el Oto Shinobi sabía que había un intruso, era la desventaja de la técnica de distorsión de chakra de Naruto. Había dado el nombre a su primera modificación de la baliza de chakra, por lo que su chakra se extendía de manera uniforme en todas las direcciones. También estaba oculto por su invisibilidad jutsu. No deberían poder encontrarlo si seguía moviéndose con las dos técnicas activadas. La noche era el momento más peligroso para el Konoha Jinchuriki. Sabía que tenía que liberar sus dos técnicas para entonces o enfrentar el agotamiento de chakra, y no estaba dispuesto a pasar por esa experiencia otra vez. Y así se escondió, atrapando y molestando al Sound Shinobi a cada paso que podía encontrar. Supuso que se estaba divirtiendo demasiado con su situación, que un equipo de 3 hombres de Genin que había cubierto en una dosis liberal de soda cáustica regresó a su aldea ardiendo. Literalmente. En otra ocasión, había logrado con éxito la escala más grande de cuñas que había visto o escuchado, en su humilde opinión. Un escuadrón Chunin de 2 hombres lamentaría el día que su líder hizo un enemigo con Uzumaki Naruto, por supuesto colgando de un árbol con la ropa interior puesta sobre sus cabezas y todo su equipo robado solo aumentaría su ira.
Balanceándose precariamente en el borde del edificio de entrada principal de Eden Sound, Naruto suspiró cuando otro equipo salió del edificio. Un escalofrío de miedo y ansiedad recorrió su columna vertebral cuando vio a un equipo de 3 hombres de Jounin. Esto se estaba saliendo de las manos. Si seguía molestando a ellos, parecía que el propio Orochimaru se uniría, y Naruto era muy reacio a dejar que llegara a esa etapa. Su primer encuentro con el ninja desaparecido había sido todo menos agradable. Con un destello de inspiración, el rubio sabía exactamente qué hacer. El lugar en el que menos esperarían que se escondiera sería en el pueblo mismo. Cientos de veces, el joven Uzumaki se había molestado por el hecho de que la policía militar de Konoha lo encontraría muy rápidamente una vez que abandonara la escena de una de sus bromas. Lo encontrarían y él tendría que escapar, pero probablemente fue porque estaba intentando activamente escapar de la escena que habían captado tan rápidamente. Con su nueva epifanía en primer plano, se deslizó dentro del edificio y bajó por la larga escalera de caracol, desconectando su técnica de distorsión de chakra. No serviría de nada si supieran que en realidad estaba en la aldea, así que manteniendo su invisibilidad jutsu, descendió aún más en la aldea, una miríada de materiales de bromas que tintineaban en su bolsa de herramientas. Una broma más y él se dispuso a ver el resto del mundo, y qué mundo tan colorido era. Oh, atrévase a decirlo, qué mundo tan colorido lo hizo. Suspirando de aburrimiento, cierto estudiante de la Academia de Cabello Castaño miraba con cansancio por la ventana. Estaba harta de llorar. Últimamente no había tardado mucho en disuadirla y Miyamura-sensei se había desconcertado cuando, al preguntarle qué era el Gokaki no Jutsu, la niña de 10 años se echó a llorar, huyendo del aula con una mirada pura. Pena en su rostro. No. No lloraría más, no importa lo mal que se sintiera. Estaba empezando a darse cuenta de que no siempre podía ser lo que todos querían que fuera, no siempre podía ser lo que quería ser. Tal vez ella había tratado de obligar a Naruto a ser su amigo. Tal vez ella siempre había obligado al rubio a hablar con ella. Tal vez, pensó con un sollozo, ni siquiera quería ser mi amigo en primer lugar. Aplastando viciosamente ese pensamiento con su subconsciente, se sacudió de su depresión antes de volver a llorar. Sus compañeras de clase se estaban poniendo nerviosas a su alrededor, no estaban seguras de cuándo dirían algo para disuadirla y solo se quedaron más desconcertadas cuando Yuuga Neji, de ojos blancos, se armó de valor para murmurar llorar bebé en voz baja mientras pasaba sin ella. A la altura de su desafío. Así que salgamos a ver cuánto han mejorado desde entonces. Espero que hayan traído todas sus armas como les pregunté ayer. Con un estruendoso coro de ¡ay!, la multitud de estudiantes recogieron sus bolsas de armas y salieron por la puerta del aula hacia los campos de entrenamiento. Tenten le dio una gran litera cuando ella lanzó un bulto masivo frente a ella, arrastrando la monstruosidad, mientras creaba una rutina en el piso de madera a su paso. Cuando llegaron al campo de práctica de tiro, los estudiantes dejaron caer sus maletas al pasto y se volvieron cuando se escuchó un gran choque, muchos saltando en estado de shock por el ruido. Miyamura Okairo palideció al ver el enorme paquete de armas que traía la futura amante de las armas. Ni siquiera valía un alijo de armas. Fue suficiente para equipar a un pequeño ejército de shinobi. Ante la mirada incrédula de su sensei, la chica en cuestión le devolvió la mirada con los ojos chatos. Dijiste todas mis armas. La clase bajó mucho el sudor. Bien. Bueno, saca 3 kunai cada uno y divídelos en grupos de 3. Cada grupo en un puesto de entrenamiento. Asegúrate de tirar detrás de la línea roja. Estaré observando cuidadosamente para asegurarme de que no lo rompas y perderás puntos adicionales por ello. Veamos si Tenten ganará esta ronda nuevamente. Ante su aliento, los jóvenes aspirantes a Shinobi recurrieron a sus colecciones y buscaron las armas apropiadas. Una vez más, todos los ojos se volvieron hacia la chica de estilo panda cuando arma tras arma voló sobre el grupo de estudiantes. Se sentó sobre sus ancas, con las manos borrosas mientras revisaba y arrojaba cada arma en la parte superior de su paquete detrás de ella. Era como ver un geyser de agua con una roca desviando el flujo. Eso fue un destornillador. Tenten, stop. Solo, detente, Miyamura-sensei casi se arrepintió de haber dado la orden cuando la niña de 10 años volvió sus ojos de chocolate sobre él. ¿Por qué demonios siempre estaba deprimida? Aquí, puedes usar el mío. La niña se levantó y caminó lentamente, tomando a los 3 kunai ofrecidos en sus manos, e inmediatamente deslizándolos entre sus dedos. Okairo no era un Chunin sensei por nada, y la velocidad, habilidad y gracia que mostraba la niña cuando manejaba armas era nada menos que experta.
Ella había entrenado duro, y él podía verlo. Él supo en ese momento que ella ganaría el concurso de lanzamiento ese día, y cada 2 días en el futuro para el caso. Simplemente no había nadie que pudiera igualar su talento en el uso de armas y se demostró. Unos 30 minutos después, Tenten se quedó afuera en el campo empacando sus armas con el perdedor del concurso, Rogue Lee. Lee había quedado desconcertado por la respuesta de la niña la semana anterior cuando se había topado con ella por error. Lo habían dejado de pie en medio de una de las calles del mercado de Konoha cuando la niña de 10 años con el pelo morado salió corriendo con lágrimas en los ojos. Él no era estúpido, obviamente había algo mal en su vida y sería grosero entrometerse. Así que se fue limpiando el campo de entrenamiento diligentemente sin decir una palabra a su compañero de clase. Cada vez que él tomaba una de sus armas, simplemente las soltaba junto a su paquete y se alejaba para encontrar algo más. Hizo una pausa cuando regresó con un martillo con cabeza de punta y una ballesta, vio a Tenten agachándose sobre un parche de hierba, con los hombros temblorosos y los brazos apretados alrededor de su cuerpo delgado. Tentativamente, se acercó a la niña para no molestarla. Fue con sorpresa que vio la escena. Tenten la miraba con la boca ligeramente abierta, lágrimas de tristeza le recorrían las mejillas y dejaban manchas de piel más clara en su pálido rostro. Pero cuando sus ojos se movieron para mirar cuál era la causa de su desesperación, vio 2 de las dagas más hermosas que había visto. Incluso él, que de ninguna manera era un experto en armas, podía dar fe de que estas cuchillas eran de artesanía experta. El par de armas plateadas ondeaba como cobre fundido en la puesta de sol, la luz dorada bailaba en un resplandor de color brillante a lo largo de sus bordes magníficos y mortales, cegando a cualquiera que tuviera la fortuna de mirarlos. Pero ni siquiera era su gracia plateada lo que lo cautivó. Era el estiramiento, la torsión, el brillo, el dragón grabado desde la empuñadura hasta la punta de las dagas. En toda su gloria deslumbrantemente verde, el ojo esmeralda se destacó, destellando cuando un rayo de luz lo atrapó, la ola se extendió sobre la superficie de la piedra, acentuando su profundidad y claridad. Se tumbaron, uno al lado del otro, doblando suavemente las briznas de hierba debajo de ellos, cuyo color parecía tan opaco contra el increíble acero sobre ellos. Eran unas 12 pulgadas de largo, la cuchilla se ensanchaba desde la empuñadura hasta la punta suavemente curvada, pareciéndose a la cuchilla de un carnicero pero tan diferente. El color de la hoja solo se acentuaba por la caoba barnizada de la empuñadura, el protector de la mano de un color similar y claro, tan claro, que la superficie se parecía a la de la cerámica marrón pulida. La espada era hermosa y mortal, una mezcla que seguramente acabaría con la vida de un enemigo en una chispa de gloria verde. Rogue Lee entonces y allí juró que nunca haría enojar a esta chica en su vida. Si ella tenía armas como esa, él ni siquiera quería saber qué más podría usar con él si quisiera. Sacudiéndose de la ilusión de la espada, se agachó en silencio junto a su compañera de clase. No sabía qué estaba mal, pero parecía que la vista de las 2 dagas le trajo algunos recuerdos tristes al preadolescente de cabello castaño. Lo siento mucho. Lo sé, pero lo siento, realmente no lo dije en serio, volveré, lo prometo, y tú no tienes que decir nada. Sus suaves sollozos parecieron crecer en intensidad cuando pronunció esas palabras, tan suavemente, tan silenciosamente, que el viento las alejó mientras una brisa suave soplaba por el campo. Lee se sorprendió hasta la médula. La imagen arraigada en su mente sería recordada para siempre. La escena de una niña vestida de blanco y marrón agazapados sobre estas hermosas hojas verdes, el resplandor verde que emana de ellos reflejándose en su rostro pálido y ojos de chocolate, salpicados de lágrimas cristalinas parpadeantes. Fue impresionantemente agridulce, como el final de la historia de un héroe trágico. Lee no tenía forma de entender la situación. Simplemente estaba atrapado en el momento, la emoción misma ondeaba en su propio subconsciente, sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas mientras lloraban por su agitación. No tengo que decirme, secretos, se incorporó, sus brazos se apretaron alrededor de su torso, enterrando su cabeza en sus rodilleras, sus aireados y sedosos mechones marrones cayendo sobre su cabeza en un velo. Todo su ser vibró mientras se balanceaba sobre sus talones, la imagen misma de un huérfano emocionalmente roto. Lee sabía de sus primeros años de vida, había estado en el mismo orfanato después de todo, y sin embargo, cuando ella había desaparecido, tenía que tener algo que ver con eso. Lentamente, levantó la mano y la colocó ligeramente sobre el hombro de la niña angustiada. Tenten se estremeció ante el contacto, desinflando hacia adentro aún más de lo que ya lo había hecho.
Tenten-san, no puedo decir que entiendo lo que sientes, Lee hizo una pausa, ella no había reconocido sus palabras en absoluto, pero tenía que continuar. Quien quiera que sea volverá. Estoy seguro de ello. Lo dijo con tanta convicción, tan sincera esperanza, que Tenten dejó de moverse. Su cabeza se levantó, temblorosos ojos marrones que se encontraron con obsidiana negra. Apretando ligeramente su hombro, Lee sacudió la cabeza. Tenemos que aclarar a Tenten-san. Miyamura-sensei se enojará si perdemos el comienzo de Tactics. Tenten asintió lentamente. Limpiándose los ojos con el costado de su manga blanca, se puso de pie y apresuradamente metió las dagas en su bulto. Los dos compañeros de clase caminaron uno al lado del otro, sin pronunciar una palabra cuando volvieron a entrar en el edificio de la academia. Naruto estaba una vez más al borde de un día de campo. Combinando el hecho de que todas las habitaciones en las que había estado ya tenían pintura omnirrociada por todas las paredes en todo tipo de comportamiento infantil, con la botella medio vacía de superglue sostenida en su gordita mano derecha y tuviste otro día de caos total para Autogakure no Sato. Sin embargo, el problema que enfrentó el joven maestro de bromas fue que no tenía ni idea de dónde demonios estaba. The Sound Village era literalmente un laberinto de corredores. Salas interminables y retorcidas que cubren kilómetros y kilómetros de espacio subterráneo. Una cosa era cubrir las entradas, pero intentar navegar sin tener idea de en qué dirección se movía era una hazaña imposible para el niño de 9 años. ¿Cómo encontraron su camino los aldeanos? ¿Dónde estaban los aldeanos para el caso? No se había encontrado con nadie. No había visto a una sola persona a pesar de que todavía estaba bajo su invisibilidad jutsu. Al espiar dos grandes puertas dobles de granito, el legado de Uzumaki se apresuró hacia ellos y entró, las bisagras gruñeron mientras se movían. La habitación en la que había entrado era enorme. Toda la habitación estaba iluminada por antorchas de fuego montadas en la pared sobre soportes, intercaladas aproximadamente 1 metro. Un pequeño estante estaba parado contra la pared derecha, mostrando una colección de artefactos horripilantes, una de las cuales parecía ser una mano humana, ennegrecida con una especie de tez inhumana y un anillo solitario encaramado en el dedo meñique. Eso fue extraño. ¿Qué tipo de persona usa una mano humana como decoración? Caminando hacia la silla ubicada en el medio de la habitación, el rubio cubrió el cojín con una gruesa capa de superpegamento. Deteniéndose a pensar, arrojó un kunai con un pequeño pedazo de alambre ninja unido al anillo. El alambre tenía una hoja de papel pegada al final, un simple sello inscrito en su superficie. Toda la broma estaba cubierta por las sombras de la habitación, ni siquiera tuvo que hacer nada para ocultarlo. Deslizándose silenciosamente en las sombras al fondo de la habitación, desactivó su jutsu de invisibilidad para usar el verdadero uso del chakra Beacon. Se concentró hacia adentro, disminuyendo la cantidad de su flujo de chakra a casi nada. Nadie debería ser capaz de detectarlo así, incluso un shinobi estirando sus sentidos de chakra al máximo. Él llegó justo a tiempo también. Las puertas dobles fueron arrojadas hacia adentro en una impresionante muestra de fuerza y el latido del corazón de Naruto se aceleró al ver a su némesis. Orochimaru entró en la habitación, con furia grabada en cada pliegue de su rostro, sus ojos brillando a la tenue luz de las velas. Kimimaro. Quiero que encuentren a esa persona, y quiero que la encuentren dentro de 1 hora. Está dentro de la aldea, no hay otro lugar en el que pueda estar. ¿Me entiendes? La voz de la serpiente Sannin temblaba de locura, su ira apenas contenida incluso cuando estaba hablando. Wai, Orochimaru-sama. El Hokage se sentó en su silla, apoyando la barbilla en la palma de su mano derecha. Después de unos momentos, pareció darse cuenta de que algo andaba mal y en otro grito de furia absoluta, se dio cuenta de que estaba pegado a sus propios muebles. Naruto tomó eso como su señal. Sacó una cámara de la bolsa de la cadera y soltó el sello que colgaba del techo. Naruto tuvo que dárselo al tipo serpiente, su cabeza giró para mirar la posición de Naruto a pesar de que no podía verlo. Había detectado esa liberación infinitesimalmente pequeña de chakra inmediatamente. Con un pequeño pop una sola bolita de omnipintura cayó del techo. La serpiente de los Sannin, al darse cuenta de cuál era su destino con creciente horror, gritó como una niña mientras miraba la bola que caía. Vio el evento en cámara lenta, la luz de las velas parpadeando en la superficie de la bolita de color gris opaco, acercándose a él bajo la fuerza de la gravedad.
Con un pequeño golpe, el ninja desaparecido solo pudo mirar con furia y horror la pura injusticia de su situación, su rostro cubierto de una sustancia espesa y pegajosa que no pudo identificar. Él, el genio de los legendarios 3, había sido humillado personalmente mientras estaba pegado a una silla, y era totalmente incapaz de detenerlo. El acuerdo se cerró cuando un pequeño clic, destello y estallido dirigió su atención de vuelta a la esquina donde ahora sabía que su enemigo más mortal estaba actualmente. Esa había sido una cámara, y la persona obviamente la había sellado tan pronto como tuvo la foto. Con un rugido de pura ira, el ninja de piel blanca literalmente arrancó la silla de sus nalgas. Sin perder tiempo, disparó hacia adelante, golpeando con su puño a su oponente, pero todo lo que golpeó fue una mano muerta. Su vieja mano. Reconociendo al Kawarimi, instantáneamente giró sobre sus talones, agachándose cuando un jutsu de agua voló sobre su cabeza. Allí, de pie casualmente en el medio de la habitación, no estaba otro que Uzumaki Naruto. Y se estaba riendo. Tú, Orochimaru respiró la palabra como fuego. Te mataré. Sin perder tiempo, los dos estallaron en acción. Orochimaru no estaba tirando golpes esta vez. Había permitido que esta farsa permaneciera por mucho tiempo. No había forma de que permitiera que este mocoso saliera de la habitación. Naruto una vez más sintió la gran diferencia de habilidad entre él y su atacante. Pensó que sería capaz de escapar al menos, pero parecía que ni siquiera sería capaz de hacerlo. Parecía que había jugado su suerte demasiado lejos y ahora solo podía esperar sobrevivir. Agachando un golpe rápido como un rayo en la barbilla, respondió con una patada en el cinturón, impulsando el golpe con el viento crudo chakra. El golpe falló por completo y Naruto navegó hacia adelante, sellando mientras giraba. Un Gokakyu surgió de su boca, apuntando a una tubería de agua que corría por el medio de la pared. Dando un salto hacia atrás cuando la tubería se derritió, derramando agua potable sobre el piso, el rubio estrelló su mano contra el líquido, su mano chispeando por el uso de la Hibana. Orochimaru se vio obligado a saltar a un lado, evitando la prisa de conducir agua. Aterrizó frente a las puertas dobles, el aura de ira palpable para Naruto incluso desde esa distancia. El próximo ataque será el último. Naruto se estremeció ante la cantidad de veneno en las palabras del Kage. Parecía que lo atraparían. De nuevo, no tuvo tiempo de prepararse. Dada la habilidad de su enemigo, era sorprendente que hubiera logrado tanto como lo había hecho. La serpiente Sannin simplemente desapareció, la visión de Naruto se volvió blanca y se desplomó en el suelo. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento se filtró perezosamente en su mente. ¿Realmente necesito aprender algo de Taijutsu?